Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos atrás en el video anterior. Si se acuerdan, en el video anterior estuvimos haciendo una producción de fotos temática y les enseñé cómo desarrollar el concepto, cómo trabajarlo, y tenía una súper particularidad, y era que el modelo para 13 personajes aproximadamente que va a haber en la toma, o 12, era una sola persona, un solo modelo, Andrés. Así que ya hicimos todas las fotos, les mostré cómo hacerlo, cómo trabajar esa superposición lo más cuidada posible entre personajes directamente de cámara, y ahora nos toca hacerlo directamente y terminar este trabajo, digamos, acá en edición. Quería contarles algo. Va a tener esta edición un cierto abordaje estratégico para no ir y volver todo el tiempo sobre mis pasos, lo cual puede suceder igualmente de acuerdo a mi estrategia equivocada o no. Vamos a ver qué pasa. Si yo lo pensé correctamente, no deberíamos de estar yendo y viniendo todo el tiempo, pero quise que esto fuese en conjunto. O sea, no lo hice, no lo practiqué, simplemente acomodé algunos pasos anteriores para no aburrirlos, y ahora van a ver cómo quedó todo. Así que, dicho esto, vamos a la intro y empezamos. Ok. Mi nombre es Rodrigo Lancilota, soy fotógrafo de retratos e iluminador, y hoy te quiero contar cómo vamos a editar y cómo vamos a terminar este trabajo que iniciamos en el video anterior. Pero antes, déjame que te cuente algo. Si querés aprender en línea, querés aprender a tu tiempo, a tu ritmo, en tu casa, con comodidad absoluta, pasate por mi página web y fíjate la oferta de cursos que vas a encontrar. Todo lo que tiene que ver con fotografía de retratos, con iluminación, lo vas a encontrar en mi página web, rodrigolancilota.com. Bien, hecha la publicidad, hecha las cosas, hecho todo. Ahora sí, vamos a ver directamente a Photoshop. Como les conté anteriormente, yo hice una serie de pasos en los cuales preparé, digamos, todas las escenas, porque realmente estos pasos que hice les cuento que me llevaron unas 3 horas aproximadamente, una cosa así. Por lo tanto, iba a ser un video muy aburrido si lo hacía junto a ustedes, pero les voy a contar lo que hice. Básicamente lo que yo hice fue, primero, apilar todas las fotos. Todas y cada una de las fotos fueron 104 fotos, así que imagínense. Y lo que hice después de apilarlas en el orden en el cual las había tomado fue empezar a seleccionarlas. ¿Por qué? Porque realmente yo necesitaba tener una estructura para poder trabajar con cada una de las capas, es decir, cada foto es una capa ahora mismo. Cada una de estas capas que están viendo, oveja 1, 2, 3, 4, es una capa que está encima de las otras. Por lo tanto, vamos a dejar ver solamente al personaje de cada capa y el resto lo vamos a eliminar. Pueden surgir determinadas cosas como las que ya nos pasó en la primera parte del video, que fueron, por ejemplo, que Andy en un momento movió la silla de una de las posiciones de la oveja, y eso va a hacer que podamos tener que trabajar un poquitito más. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar, así que vamos ahí. Lo primero que voy a hacer es, simplemente, en orden, voy a apagar todas las capas para dejar solo la capa del fondo, que es la que está más abajo y es la del zorro. ¿Por qué? Porque esa es la base. Bien. Esa es la base, perdón, ahí apagué la del zorro también. Esa es la base sobre la cual vamos a trabajar, es decir, es el escenario sobre el cual vamos a superponer todos los otros personajes. Así que yo elegí a este personaje, o a esta toma del zorro entre todas las que habíamos hecho. ¿Se acuerdan que hicimos cambios de vestuario? Hicimos cambios de posiciones, hablamos de proyección de energía. Bueno, todo eso que pasó se redujo a que voy a dejar esta toma. Sinceramente me costó bastante elegir, porque había por lo menos 9 tomas, más o menos 8 o 9 tomas del zorro que me gustaban, pero por alguna razón las otras 8 tenían un punto en su gestualidad, en su pose, sobre todo, en su proyección de energía, en su odio, en su rabia, que estaban, digamos, contribuyendo a un mensaje un poco distinto al que queremos trabajar. Y entre todos estos zorros, el que mejor me funcionaba era este, porque está más equilibrado entre la proyección de energía, la gesticulación, y cómo está parado y demás. Así que, dicho esto, vamos a empezar simplemente a trabajar con las capas superiores,
y vamos a ir viendo cómo va quedando. Si yo prendo esta capa, que es la primera de todas, van a ver que tiene una opacidad reducida porque yo quería ver cómo se relacionaba con el resto cuando hice la selección previa. Pero ahora sí voy a subir totalmente la opacidad y voy a dejar de ver al zorro. ¿Por qué? Porque esta capa está mucho más arriba, digamos, está por encima de la del zorro, que es la de abajo de todo, y está con una opacidad total, por lo tanto me está cubriendo al zorro. Así que lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Voy a utilizar las herramientas que hoy me permite trabajar Photoshop, como por ejemplo seleccionar sujeto directamente y voy a ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque fíjense que este sujeto está ligeramente desenfocado, porque nosotros de manera consciente lo hicimos así, elegimos un diafragma para las tomas, donde hubiese un pequeño desenfoque para generar profundidad y para que el punto de foco estuviese en el zorro, que es nuestro personaje principal. Así que vamos a ver cómo funciona la herramienta por sí misma, qué hace. Voy a dejar trabajar a Photoshop y ver qué me devuelve. Si me sirve, genial. Si no, lo que voy a hacer es como pulir ese recorte hasta que vea que es satisfactorio. Si se dan cuenta, esta elección de sujeto es bastante poco satisfactoria, así que voy a tener que, de movida, corregir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Por lo tanto, voy a tomar la herramienta de pincel de selección y vamos a probar si me sirve, como en el modo restar, digamos, si me sirve para ir borrando lo que no quiero. Lo voy a hacer más grande, lo voy a dejar absolutamente duro, una dureza, ¿ven? Una dureza al 100% porque quiero que los bordes, en principio de lo que voy a borrar a priori, sean definidos. Lo voy a ir haciendo de alguna manera con cuidado, pero no me voy a centrar tanto en el recorte, los bordes, la perfección, porque ahora lo voy a arreglar todo. Voy a sacar solamente lo más grueso y lo más evidente sin lastimar y sin tocar la selección que quiero conservar. De todas maneras, si me paso no pasa nada porque hago un Control Z o Command Z en Mac y lo corrijo. Pero bueno. Entonces, ahora lo tengo más o menos bien recortado o según me propone Photoshop. Y acá hay un tema y es el siguiente. ¿Hasta dónde me voy a matar en refinar los bordes? Y en las zonas en que estén comprometidas. Porque realmente, por ejemplo, acá donde está la silla, si esta silla no fue movida en absoluto, que hasta donde me acuerdo no se movió para nada, la silla que tuvo movimiento fue esta, que es la que nos puede complicar. Entonces, en principio no debería haber cambiado nada. Así que puedo permitirme tener un recorte un poco desprolijo, porque en principio no me va a afectar. Lo mismo acá, ¿sí? Ahí, pero en estas zonas, donde sí va a haber un personaje acá, va a haber otro personaje acá, sí tengo que trabajar mejor el recorte. Así que lo primero que voy a hacer es intentar replicar la suavidad o dureza que tiene el recorte, que si se dan cuenta no es igual a esta herramienta que estoy utilizando ahora. Así que lo que voy a hacer es primero suavizarlo un poco, voy a probar, por eso dejé un pedazo y quiero ver hasta dónde se parece a lo que estoy haciendo. Acá me pasé, ven que está mucho más difuminado mi recorte o mi pintada que el borde, así que voy a volver hacia atrás, voy a dejarlo en 87, voy a probar. Todavía estamos, voy a checar un poquitito para no equivocarme tanto, todavía estamos un poco más suave que lo que querría. Vamos a dejarlo en 96. Y ahí me voy a quedar. ¿Está bien? Vamos a achicar un poco el pincel para poder trabajar. Voy a hacer esto con mi tableta porque es mucho más fácil que hacerlo con el ratón. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a pintar con cuidado. Perdón, esta zona no me interesa. Ahí me pasé, Control Z. Siempre es mejor hacer pinceladas y levantar el pincel. En este caso, para que si me equivoco, no tenga que volver. Está un poco duro todavía el pincel, ¿lo ven, no? Vamos a probar acá, a ver. También es verdad que al cambiar el tamaño del pincel estoy cambiando un poco la sensación de la dureza. A ver ahí. Ahí va. Bien. Entonces vuelvo hacia atrás.
Vamos a pintar. Voy a achicar un poco más el pincel. Para poder controlar un poco la pincelada. Lo voy a suavizar un poco más porque lo volví a achicar. Ahora si veo que me paso, simplemente puedo volver a pintar sobre la máscara para añadir y no para restar. Se imaginarán que no los voy a tener acá mirando todo este proceso paso a paso, así que voy a adelantar y voy a hacer un speed edit, es decir, voy a hacer que la velocidad del video sea más rápida para que no se aburran. Bien, tengo la selección como creo que va a funcionar, así que lo que voy a hacer ahora es simplemente hacer una máscara de capa encima con esta selección y me va a dejar solamente al modelo y tal como quedó el recorte. Así que creo que está funcionando bien, no veo nada extraño. Vamos a ver por las dudas si hay algo que deba corregir, pero lo veo bastante bien, por lo menos en esta situación. Vamos a ver, déjenme ver una cosa, está todo ok. Bien, perfecto. Vamos a tomarlo por bueno, después en todo caso refinamos y vemos. Así que ahora lo que voy a hacer es encender la imagen de abajo y voy a hacer el mismo proceso. Tenía una opacidad baja para poder elegirlas cuando las elegí. Ponemos al 100, ya ven que el zorro no se ve, pero sí se ve esta última oveja. ¿Por qué? Porque en realidad esta capa está por encima de esta oveja, ¿sí? La oveja 1, que es esta, está por encima de la oveja 2, que es esta. Quiero trabajar rápido sobre esta capa, que es la problemática, así que vamos directamente a ver cómo me selecciona el modelo. Tengo algunas pequeñas dudas. ¿Por qué? Porque acá tiene la cara del modelo, la tiene muy pegada a la luz y es muy probable que me esté tomando esa luz. Así que puede ser que hasta que me quede con la luz, porque no creo que haya nada en el medio que pueda estorbar después. Así que vamos a ver. Voy a hacer lo mismo que antes, voy a decir seleccionar modelo. Seleccionar sujeto, perdón. Bien, fíjense que ahora en este caso Photoshop ni siquiera seleccionó la cabeza, así que voy a tener que seleccionar la cabeza por mi cuenta. Vamos allá. Primero voy a limpiar todo lo que nos sirve. Volvemos al pincel. En modo restar, lo voy a agrandar bastante, voy a quitar todo lo que no quiero que esté. Rápidamente. Acá me voy a quedar. Y acá voy a tener que ver qué pasa con la silla de la capa de abajo. Así que quizá tenga que tomar alguna parte como buena de esta selección para no tener que después limpiar el resto. Probablemente lo que haga es dejar este recorte acá y después borrar la silla en la posición equivocada cuando aparezca la capa que esté perjudicada. Así que vamos ahí. Esto en realidad no debería preocuparme porque acá no va a haber correcciones, así que esto incluso lo puedo dejar. No creo que me vaya a perjudicar en nada, porque no va a haber ningún personaje delante. Sí necesito, por ejemplo, que esta zona esté seleccionada. Y lo mismo con estas sombras, porque en la otra, acuérdense que la silla va a estar por acá. Así que lo que voy a hacer es directamente tomar todo esto. Después cualquier cosa lo corregimos, si no. Y todo esto lo voy a tomar. A ver si con esto puedo corregir el punto y el error de la otra posición de la silla, ¿sí? Bien, vamos a hacer eso. Y ahora sí voy a quitar esta mesa y demás, esto sí lo voy a corregir porque esto no lo quiero. Si se dan cuenta, este es un trabajo de paciencia, ¿está bien? La edición pide paciencia, cosa que hoy en día nos viene bien ejercitar porque estamos bastante faltos de paciencia, queremos todo muy rápido y realmente esto lo podemos tomar como un trabajo de prolijidad, de cuidado de nuestras imágenes. Si yo presiono la tecla Alt como estoy haciendo ahora, lo que estoy haciendo es conmutar el modo del pincel de modo restar a modo añadir. O sea, cuando quiero pintar algo que quiero que se quede sumado a la máscara, voy a utilizar el modo
añadir. Si no, utilizo el modo restar. Si tengo que hacer varias correcciones, en este modo sí, directamente lo selecciono desde acá arriba y pinto. Por ejemplo, acá necesito pintar bastante, agrandar un poquitito y después lo voy a refinar. Una vez más, en esta zona no creo que haya nada, así que quizá no voy a ser tan prolijo. Y después, si tengo que corregirlo, lo corrijo. No creo que haya ningún problema con eso. Vamos a ver. Acá en la zona de la pera de la barbilla, sí, creo que voy a ser más prolijo porque me parece que por delante, no sé que por delante voy a tener algo. Así que vamos a ir más cuidadosamente. Una vez más. Y después me paso y no funciona, lo corrijo. Ok. Vamos a probar ahí. Estoy seguro que acá no vamos a tener problemas. Así que lo que voy a hacer es, igual que antes, voy a hacer una máscara de capa. Y ahora vemos que todo lo que se eliminó ya no está a la vista. ¿Se dan cuenta una cosa? Fíjense que ahora se vuelve a ver el zorro, se vuelve a ver los dos personajes, se está viendo todo lo que está pintado en blanco. Acuérdense que las máscaras, todo lo que está en blanco, en este caso la oveja, el modelo, está a la vista y lo que está en negro se oculta. Bien, lo que voy a hacer por seguridad es un guardado. Voy a hacer un control S o command S para poder salvar lo que ya vengo haciendo, para que no tenga un problema después, que si por alguna razón no funcionase tendría que arreglarlo. Fíjense que la zona de la silla abajo, ya como yo tomé toda esta zona de esta imagen, no se ve nada, así que es muy probable que no nos traiga ni medio problema, ¿sí? Esta oveja, que es la oveja 2, la puse en ese orden porque pensé que podría tener algún tipo de problema con el movimiento de la silla, pero me parece que puede llegar a ser más fácil. Vamos a ver cómo está sentado. Cómo está sentada la oveja de esta silla, a ver si tiene los pies muy atrás, si tengo que dejar hacer algún hueco por acá para que se vea, para que se deje ver, pero si está con las piernas hacia adelante no vamos a tener problemas. Fíjense que tarda bastante en guardar y hay una razón muy simple. Si bien yo estoy trabajando con imágenes en JPG, ¿por qué? Porque cada RAW de esta cámara pesa muchísimo, hasta 120 megas. Y cada imagen que tengo acá en JPG creo que estaba pesando algo así como 50 o 60 megas. Por lo tanto, imagínense que tenemos 13 imágenes. Es mucha información que está moviendo Photoshop y hay que darle un descanso y hay que darle un cuidadito por si pasa algo. Bien, genial. Vamos a la siguiente oveja y hacemos el mismo procedimiento. Ok, una vez más tengo que corregirlo, vamos a refinar esta máscara y voy a acelerar un poco el video y vuelvo cuando esté refinada. Ok, voy a mostrarles una cosa, hay diferentes maneras de quitar o agregar selecciones, así que lo que voy a hacer ahora es tomar otra herramienta de selección, por ejemplo esta, el lazo poligonal, perdón. Y quiero mostrarles algo. Por ejemplo, en esta situación en la cual tengo que seleccionar una línea recta entre muchas comillas, me interesa más quizá trabajar con esta herramienta en restar de la selección. Me voy a venir, perdón, estoy haciendo esta figura para poder resetear, ahí está. Vengo por acá, si me es más simple, si me es más rápido, directamente envuelvo todo esto, cierro. Cuando aparece el círculo es cuando puedo cerrar, cierro y ya tengo todo seleccionado. Me queda este pedacito que me quedó fuera, lo voy a poner en sumar, vuelvo a hacer lo mismo, me vengo acá, tomo toda esta área, hago un punto por cada segmento que quiera y añado, ¿sí? Así que esa es otra herramienta que podemos utilizar tranquilamente para servirnos de ella si nos sirve. Voy a volver al pincel, me doy cuenta que acá sí necesito limpiar espacios, por ejemplo este pequeñito, porque de acá es probable que se pueda ver algo, así que antes de tener que volver, en este caso estoy casi seguro que puede haber un pie o algo por ahí, así que lo corrijo ahora sin problema.
Hay algunos detalles que no tienen que ser, unas pinceladas que no tienen que ser tan detalladas, porque son espacios chiquitos y eso después se disimula muchísimo. Lo que sí puedo hacer ahora es corregirlo. Por ejemplo, esta es una línea recta, voy a probar a hacerlo de una sola pincelada. Ahí está. Así que vamos a probar ahí cómo queda. Si me queda bien, genial. Y si no, después lo corrijo más adelante. No pasa nada. A ver si acá tenemos algo que no debería. Acá está la pata de la mesa. Por las dudas que después aparezca algo por ahí, lo dudo, pero vamos a dejarlo. Muchas veces Photoshop lo que hace es como dejar difuminada un poco la selección por una cuestión de integración, pero a veces funciona y a veces no. Y listo. Acá pasa algo y es que se ve rara. ¿Se dan cuenta que se ve rara? Este pie sobre esta zona del... Parece como que tuviese mucho menos luz el modelo que todo lo demás. Y es curioso porque nosotros trabajamos siempre con la misma iluminación. Ustedes lo vieron en el video anterior. Así que lo que voy a hacer es asegurarme, voy a quitar la vista. Voy a deshabilitarle y quiero ver algo. Ahí va, ¿ven lo que está faltando? Miren, la sombra. Sombra está haciendo, miren, que se vea extraño. Entonces toda la sombra la voy a tener que añadir. ¿Está bien? Entonces voy a añadir, una vez más voy a habilitar la máscara de capa y voy a añadir en blanco por donde vea que me puede interesar. Me llama la atención este cambio porque seguramente debe ser que tenemos alguna sombra generada que antes no estaba por el mismo volumen del modelo y está estorbando lo anterior. Así que bueno, vamos a agregar un poco acá a esta máscara de capa, así que me posiciono sobre la máscara de capa, selecciono el pincel en este caso y directamente con blanco, pintando en blanco, voy a añadir todo lo que quiera. Voy a hacer un pincel bastante suave y voy a añadir todo lo que me da la credibilidad que me estaba faltando. Fíjense que solamente añadiendo las sombras que produce el modelo estoy recuperando toda la sensación de organicidad. Ahí vamos. Bien, perfecto, genial. Perfecto, después puede ser que nos estorbe según cómo se haya sentado este modelo, así que lo que voy a hacer es, de momento, voy a quitar un poco, es decir, lo voy a poner en color negro, el pincel, y voy a pintar un poquitito por acá por si estuve seleccionando algo que no me interesa y después me molesta. Total, acá no hay cambios. Ahí va, perfecto. Bien, genial. Estamos con la tercera oveja y esta tercera oveja está al 100%. Una de las cosas que veo es que más allá de todo, si bien es la iluminación correcta y es la que había orgánica, acá me está pasando algo y es que está un poco oscuro este modelo. Así que quizá lo que voy a hacer es aprovechar ahora mismo, sin perder tiempo, y hacer una capa de ajuste de exposición y muy sutilmente voy a subir la exposición para que tenga un poco más de integración. Realmente no sé qué habrá pasado. Puede ser que alguno de los flashes haya disparado mal o alguna variación de la luz ambiente, podría ser también, pero a mí me parece que está mejor integrado que antes. Estamos en más 57. Voy a hacer a lo bestia para que vean. Y es lo que está pasando. Miren, me está tomando... Ah, ya sé lo que está pasando. Miren, vamos a dejarlo en más 57. Esta capa de ajuste me está afectando a todas las capas que están debajo visibles. Así que lo que tengo que hacer es copiar la misma máscara de capa a la capa de ajuste, porque si no, toda la sobreexposición que estoy aplicando se está aplicando a toda la imagen que se vea por debajo y no solo a la selección. ¿Cómo se hace esto? Muy simple, miren. Con la máscara de capa seleccionada voy a presionar la tecla Alt, clic y voy a arrastrar hacia la máscara de arriba. Eso me va a hacer que me copie la máscara tal y como la tenía en la capa que yo desee, de la cual yo que desee copiar, en la exposición. Fíjense que ahora sí van a ver que solamente la exposición se va a ver afectada en la zona en la cual estuve trabajando la selección. Me voy a quedar en
Ahí me gusta, en un paso más de exposición. Y voy a refinar un poquitito esta máscara ahora mismo en los dos lugares, o en uno de los dos, que sería lo más lógico. Podría directamente yo trabajar la máscara de capa de la capa de ajuste sin tocar el resto. Así que voy a probarlo y después, si veo que necesito corregirlo, copio esta capa de ajuste debajo. Pero por ahora vamos a probarlo así. Pincel en color negro para borrar y borro esa capa de exposición que estaba trabajando. Porque donde más necesito que se vea es en el modelo y no en su sombra, ¿sí? Así que ahí está. Vamos a quitarla de ese lugar. Perfecto. Bien, va quedando bien integrado. En este punto, como hice una corrección también interesante, voy a volver a guardar y vamos a esperar a que se guarde. Ok, se guardó. Tarda un poco, así que estoy avanzando el video para que ustedes no se aburran. Bien, algo que quería comentarles es, se dan cuenta que todavía no hice edición ni de color, ni de nada. Las fotos están tal y como salieron de cámara, solamente convertidas a JPG desde el RAW original. ¿Por qué? Porque lo que quiero es tener bien hecha primero la composición, y una vez que esté bien seguro de cómo va a estar la composición y que queda todo perfecto, recién ahí voy a trabajar la edición, que no sé si lo voy a hacer en Capture One o acá mismo en Photoshop. Después lo voy a decidir. Vamos a seguir. Bien, tenemos una toma más corregida. Bien, vamos a habilitar la próxima. Ok, a ver si perdí algo acá. Si se ve correcto. Se ve correcto. Acá en la mano no, ¿ven? Acá tengo que corregirlo ya. Bien, tiene mucho más sentido. Así que por ahora me voy a quedar bien acá. Ahí está bien. Por acá estamos bien. Acá también. Vamos a ver si no hay nada extraño en los otros recortes. Acá donde el sujeto está más desenfocado es bastante más complejo de hacer que quede bien, porque cuando un sujeto está desenfocado, sus bordes también están más desenfocados. Así que yo lo que tendría que hacer es la oveja 1, plantarme un poquitito sobre la máscara de capa una vez más y comer un poquitito de ese borde con un pincel lo más suave posible y con un tamaño que me permita que esa imagen se sienta orgánica. Así que lo voy a probar. A ver, vamos a ver. No me ayuda mucho. Lo voy a dejar ahí, perfecto. El resto lo veo bien. Ok, vamos a trabajar nuevamente sobre la próxima capa. Así nos va quedando la imagen. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ok, vamos a hacer la máscara de capa. Listo, lo tenemos. Se ve bien en principio. Vamos a probar haciéndole una capa de ajuste de exposición. Vamos a subirle un poquito la exposición para compensar y que también tenga su protagonismo. Y les quiero enseñar una técnica también igualmente válida para poder utilizar esta acción de poder subir la exposición sin afectar a todo lo que viene por debajo. Entonces esa es la exposición que me gusta en el modelo, pero no quiero que afecte a lo demás. Así que lo que puedo hacer es, presionando la tecla Alt, me voy a posicionar entre las dos capas. Perdón. Y posicionado entre las dos capas, cuando aparezca esta flecha hacia abajo con el cuadradito, hago clic y lo que hace es que solamente el ajuste que acabo de aplicar se va a ver, se va a hacer evidente, visual, en la zona inmediatamente por debajo que sea visible. Como acá tengo una máscara de capa, solo se ve el modelo, así que directamente solo afecta al modelo. Bien, pero fíjense que esto no queda muy bien. ¿Ven? Este recorte acá está funcionando mal y esto hay que arreglarlo ahora porque si no va a quedar bien. De hecho, lo que voy a hacer es subir un poco más la exposición de la otra capa para minimizar esa diferencia. De paso, hacemos que el modelo se vea bien iluminado también. Y voy a trabajar sobre estas dos capas, a ver dónde está el problema. Bien, ahora sí. Perfecto. Una vez más, tenemos
un poco de trabajo hecho, así que voy a volver a guardar este archivo para ir salvaguardando mi trabajo. Ok, ya está guardado. Y ahora en adelante voy a avanzar 3 o 4 ovejas o 5 quizá. Y se los voy a mostrar en velocidad rápida para que puedan ver el proceso general, pero no quiero que se queden tanto tiempo porque ya las técnicas que vamos a utilizar son las mismas que utilicé ahora y no tiene sentido que los haga perder su tiempo. Así que vamos a avanzar, me voy a callar, pero voy a estar trabajando y lo van a ir viendo en velocidad rápida. Ok, ya casi terminamos, me quedan 2 ovejas nada más, así que vamos a retomar en velocidad normal. Bien, fíjense que esta oveja, que es la oveja 10, la ven, está justo al lado del zorro. No necesito hacer un trabajo tan fino de recorte y demás porque no está afectando nada más que al zorro, así que como no interfiere con ninguna parte de la figura del zorro, lo que voy a hacer es directamente hacer la máscara de capa, control I para ocultarlo totalmente. Ven que ahora se vuelve a ver el zorro y voy a pintar en blanco solamente en esta zona que es donde se va a ver nuestra oveja. Total, todo el resto de las capas están por encima de esa, así que si me paso un poco no hay problema. Miren esto. Elegimos pincel, blanco, voy a agrandar un poquitito y empiezo a pintar. Esto es lo único que se ve de esta oveja, entonces simplemente voy a ir pintando. Por ejemplo, acá hay sombras y demás de sus pies, pero no hay nada más. O sea, acá no hay más, hay sombras, pero no hay más que eso, ¿no? Ven que no estoy afectando casi nada más. Bien, perfecto. Entonces, vamos a quitar esta parte de acá que por alguna razón quedó un poquito más claro. Ahí está. Tenemos a este otro. Tenemos casi la escena completa. Nos queda una última oveja, que es esta que está por acá. La oveja 11, le vamos a poner toda la opacidad, vamos a dejar de ver al zorro y vamos a hacer un poco más de lo mismo que hicimos en lo anterior. Toda esta zona está oculta por el resto de las cosas, así que no hay nada que mirar. Estaríamos ante la imagen completa. Así que bien, voy a revisar por las dudas que no haya errores. No los veo, los estuve revisando. Quizá le voy a dar un poquitito más de luz a esta oveja, un poquito nada más. Para que tenga un poquitito de consistencia con los demás, pero creo que vamos a quedar. Voy a ubicar qué oveja es, que creo que es esta. Creo que estamos. Quiero ver este pie, a ver si genera alguna sombra que no vi y me la estoy comiendo. Voy a ubicar cuál es esta capa, podría ser esta, sí, justo. Y vamos a darle un poquitito, porque acá no interfiere en nada, un poquitito más de visibilidad a esta capa. Ven, miren, acá tenemos una sombra. Ya me parecía a mí, miren, ven, acá estaba trabajando. Me parecía que estaba faltando algo por acá. Y como esta sombra está por debajo de todo una vez más, todo esto no me va a afectar. Bien. Por eso hay que ir vigilando poco a poco las capas, ¿sí? Bien, genial. Tenemos esa sombra ahí, vamos a ver otra. A ver esta capa de acá. Por las dudas, creo que no, pero la vamos a ubicar. Acá está, a ver, vamos a ver si hay algo que no me estoy viendo por acá. Nada, estoy pintándolo con blanco, acá tengo una sombra, ¿ven? Miren. Esta sombra debería estar y para que funcione con todo lo que está pasando, ¿ven? Acá también. No estoy afectando nada, pero ahí tengo sombras que se están cortando por superposición de capas y deberían de estar. Acá no hay nada nuevo. Bien, ok. ¿Alguna otra que me pueda hacer ruido? No, estaríamos bien. Se ve todo bien cortado, bien integrado. Así que lo que voy a hacer ahora es, una vez que tengo todo como quería, voy a hacer una capa, una estampa visible de todas las capas juntas. Control, Alt, Shift, E. Y me genera una capa visible para tener una única capa donde esté todo lo que hice. En esta capa voy a corregir algo que es ni más ni menos que el pie. Este pie no tiene que estar acá. Esto lo voy a hacer simplemente con
con IA y estoy seguro que me lo va a quitar. A ver si lo reconoce y se da cuenta que lo tiene que sacar. A ver, bien, ok, ahora sí, está bastante más prolijo, no tenemos nada a la vista, está todo ok, todo creíble. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a guardar. Lo próximo que voy a hacer ahora cuando se termine de guardar, mientras les voy explicando, es hacer un nuevo recorte. Si se dan cuenta, tenemos por el lado derecho de la imagen como mucho espacio que no tiene sentido. Esto yo lo hice con cautela. Cuando hice la toma dejé un espacio por si entraba alguna oveja más, si podíamos hacer algo más, pero finalmente no lo hicimos, así que voy a recortar para darle una composición distinta, porque de paso me viene bien, porque realmente fíjense algo, la oveja más grande es esta, ¿sí? El punto de toma, digamos el punto de toma, no, perdón, el punto de atención, el sujeto de interés es el zorro, como punto principal de interés, ¿no? Entonces tengo esto que ocupa mucho espacio, el zorro que es chiquitito, pero al estar más iluminado sí llama la atención, o sea, tiene peso visual, pero tengo esta zona acá que no compensa nada, así que probablemente haciendo un recorte de acá hacia acá vaya a poder compensar. No va a quedar centrado el zorro, tampoco me interesa, pero va a quedar mejor la composición, creo yo, ¿no? Así que ahora lo vamos a probar. Ella se está terminando de guardar y vamos a probar. Voy a recortar con proporción original. Me gusta cómo queda. Quizá no me gusta esta lámpara, pero voy a hacer una prueba, a ver. Voy a hacer una estampa visible una vez más. Control Alt Shift E. Arriba de todo. Voy a quitarla. Y voy a ver cómo se siente esa imagen si la quito. No estoy seguro si la quiero quitar o no. A ver. No, claramente es un punto que además marca que hay una serie de luces acá que funcionan independientes de las que estamos viendo por acá, así que la voy a dejar. Lo que sí voy a hacer es quitarle un poco de atención a través de bajarle la exposición. Y este punto de luz, sí lo voy a sacar, este punto de luz no me está haciendo nada. Rápidamente, sí que es una distracción. Y estoy pensando qué pasaría si esta luz, en vez de estar acá, estuviese por acá. Si estaría de alguna manera compensando. Lo voy a probar, si está compensando la exposición. Vamos a hacer esta prueba porque me parece que compositivamente esa lámpara está sirviendo para mostrar toda la luz que hay, para justificar la luz ambiente, que en realidad era esa la luz ambiente, ustedes lo vieron, pero voy a hacer un control J, voy a duplicar la capa por las dudas que haga lío. Bien, voy a llevarme esta imagen. La voy a medio, si la puedo seleccionar directamente. Voy a hacer un pequeño recorte más. Quiero que no quede esto acá en esta situación porque se ve raro. Aunque me lleve un poco más la cara del amigo último. No, pero está pasando algo. Estoy cortando en mal espacio la cara de este último oveja. Así que voy a hacer algo más fácil y es, una vez más, en esta estampa, voy a seleccionar con la herramienta de selección rápida esta luz. La voy a duplicar para que me quede como una capa. Control T. Y lo que voy a hacer es edición, transformar, deformar. Y me la voy a llevar para arriba. Perfecto, listo. Ahora sí que tengo un poco las cosas como quiero. Bien, bien. Todo ok, todo correcto. Listo entonces el montaje. Ahora lo que me quedaría hacer, ni más ni menos, es llevarla a edición, a darle color, a darle el estilo, a darle el estilismo, digamos, a estilizarla y ya terminaríamos. Lo voy a hacer en Capture One, así que ahora volvemos en Capture One. Ok, ya trajimos la imagen completa en PNG, la exporté en PNG simplemente para que tenga un poco más de información y un poquito más elástica se haga la imagen a la hora de poder editarla, así que vamos directamente a Capture One y vamos a hacer la edición final. Primero y principal quiero hacer algo que es cambiar el recorte
¿Por qué? Porque esta foto seguramente la voy a destinar a Instagram, y en Instagram el formato horizontal, para poder dividirlo de manera correcta, hay que recortarlo de una manera diferente. Entonces la relación de aspecto correcta para recortar, para que en Instagram me quede dividido en dos, una imagen que originalmente es horizontal y quede en vertical, es formato 8:5, es decir, 8 de ancho por 5 de alto. Así que vamos a recortar de esa manera primero. Vamos a buscar el Instagram horizontal, acá lo tengo, yo ya lo tengo guardado, no sé si lo están viendo, espero que sí. Es el formato 8:5. Por lo tanto, ahora me queda una foto de un aspecto distinto, que voy a trabajar de manera distinta también. Por lo tanto, voy a ir cerrando un poquito por acá. Vamos a traerlo un poquito para arriba. Me voy a ver si me quiero asegurar de que me funcione como quiero todo. Tenemos en el tercio central al zorro. Vamos a probar ahí, a ver. Sí, me gusta cómo queda más equilibrado. La zona de arriba también queda mejor, no tenemos tanto espacio por arriba, así que vamos a trabajar sobre este recorte. Bien, vamos a, a ajustar. Lo primero que voy a hacer en esta toma es empezar a ver si la exposición es la que yo quiero, si es el tono que quiero. Voy a buscar un aspecto cinematográfico, como si fuese un frame de película. Me encanta eso, creo que para acá funciona. Y a la vez quiero darle un estilo interesante que también me transmita parte de lo que la historia cuenta, ¿no? A través del color. Así que lo primero que voy a hacer es, voy a enfriar un poco la imagen. Voy a ir probando, ¿eh? Después, si no me funciona, vuelvo. Voy a enfriar la imagen y le voy a cambiar un poco el tinte hacia el verde. ¿Por qué más fría? Porque la historia es sobre este zorro. El zorro no es una persona cálida y realmente las ovejas, que son las cálidas, siguen viéndose cálidas, no hay problema, pero él se empieza a enfriar, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta inmediatamente. Acá tengo un aviso de exposición activado para que me muestre las zonas quemadas. Acá no me preocupa, pero en la zona de la cara del zorro y en la camisa sí que me preocupa, así que no quiero que eso pase. Así que lo primero que voy a hacer es, viendo si solamente bajando la exposición, evidentemente voy a quitar esa zona quemada, pero me termina de funcionar o no la imagen. Hasta ahí me gusta. De hecho, hasta ahí podemos ir bien, no hay ningún problema. Es un tercio de paso aproximadamente. El blanco de la camisa del zorro, bueno, acá tengo un poco de zona quemada todavía. Lo que voy a hacer realmente es atacar este problema primero y principal. Altas luces, les voy a dar para abajo, listo. Ya no tengo ninguna zona, ¿ven?, que esté rota ni comprometida en cuanto a textura. Y de paso voy dando una sensación más natural a los blancos, que dicho sea de paso están muy blancos, así que los vamos a bajar. Bien, vamos a ver ahora cómo se ve desde acá. Desde acá se ve bastante mejor, se ve bastante más orgánico. Así que por el momento, por ahora, me voy a quedar ahí. Voy a probar de trabajar un poquitito los negros a través de la curva para que se empiecen a a matizar, para hacerlo más cinemático. Así que hacemos la típica curva de puntos, de 3 puntos, y vamos a trabajar las altas luces y los negros. Tirando este punto hacia arriba empiezo a matizar los negros y empieza a verse un poco más fílmico, pero también me doy cuenta que empiezo a lavar los negros demasiado, por lo tanto tengo que recuperar un poco la profundidad de negro, y eso lo voy a hacer desde este deslizador hacia abajo. Ahí va, ahí tengo los negros matizados, pero tienen profundidad, que es lo que busco. Y para matizar la zona de altas luces, lo voy a hacer ampliando mucho acá. Voy a acortar y aplanar esta curva. Es como si estuviese quitándole contraste a través de curvas, ¿sí? Quiero verificar que no se rompa la imagen. No, no se rompe. Así que estamos bien. Los colores no se rompen tampoco. Vamos bien. Tengo un tema con los amarillos acá. Están primero muy tirando al verde, porque evidentemente toqué el tinte.
Y segundo, me parece que están demasiado saturados, así que voy a probar trabajando la desaturación del amarillo directamente. Pero me llevo bastante del color, así que lo que voy a hacer es volver atrás, le voy a dar saturación, pero lo voy a llevar un poco más hacia el naranja. Ahí va. Ok. Entonces ahora los amarillos siguen dejando un poco a la vista la calidez. Ahora vamos a darle un poco más porque si no perdemos demasiado. Ahí va. Y acá no va a tener sentido todo esto. No quiero que se rompa esa zona tampoco. Bien. Dicho esto, vamos con los amarillos más controlados. Voy a subir la saturación general para que el resto de la imagen se sature. Los amarillos evidentemente van a saturar, pero menos que los demás porque los estoy trabajando. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bien. Voy a darle un tinte a las sombras azulado porque tengo los medios tonos con amarillos, así que de hecho el amarillo todavía lo voy a llevar un poco más al naranja. Ahí va, ahí está mucho mejor. Bien. Y voy a trabajar acá sobre las sombras. Vamos a ir hacia el tinte del azul tirando al verde. Ahí quizá con este deslizador le doy la cantidad que necesite de azul a las sombras. Me voy a pasar para que lo vean a lo bestia. Ahí sería lo bestia, no es lo que quiero. Ahí está un poco más equilibrado. Y con este deslizador puedo darle más profundidad o menos profundidad, es decir, como lavo más o lavo menos, es este pequeño ajuste que estoy tomando ahora. Así que lo voy a dejar un poquito por encima de lo que me da la imagen. Voy a volver desde el deslizador de el tinte hacia atrás porque lo veo muy amarillo y no me gusta como... Ahí está tomando mejor. Ahí tiene una sensación más orgánica, eso me gusta más. Bien. Perfecto, le voy a dar un poco más de saturación y así me van a ver ir y volver sobre mis pasos hasta que encuentre lo que me gusta. La cara del zorro está muy roja, no quiero esto. Voy a trabajar directo sobre los rojos. En principio lo podría hacer con una máscara del sujeto, pero también lo puedo trabajar a nivel global a ver qué pasa, porque estos rojos no me disgustan para nada, están bien, así que mejor vamos a probar a ver si hacemos una máscara acá. Así que voy a hacer una capa de ajuste directamente, una capa más capa de ajuste. Sobre esta capa con el pincel directamente, voy a trabajar con el pincel de inteligencia artificial que me va a reconocer la zona directa sobre la cual quiero trabajar y el resto no va a quedar afectado, ¿sí? O sea que la máscara ahora está en la cara del modelo. Voy a refinar la máscara, no van a estar viendo seguramente este submenú, pero se llama refinar máscara y me va a ayudar a que se vea mucho más orgánica esa máscara. Y ahora sí, en esta capa de ajuste que la tengo seleccionada, voy a trabajar sobre el rojo directo. Voy a quitar la M para poder ver directamente lo que estoy haciendo. Voy a tocar el rojo, inicialmente lo voy a desaturar, le voy a cambiar el tinte hacia el naranja porque estaba muy violáceo. Ahí vamos. Ahí estamos. Le voy a dar un poco más de luminosidad. Voy a desaturar un poquito más y voy a trabajar sobre los naranjas ahora de la cara. Los voy a llevar hacia el amarillo. Ahí vamos bien. Voy a intentar quitar el magenta que tiene la imagen. Esperen que voy a quitar la herramienta para que no me marque las máscaras todo el tiempo. Bien, voy a intentar quitar el rosa, el magenta. Voy a probar. Ahí va. Lo llevo para el rojo. Bien, y vamos a probar el púrpura directamente, lo llevamos más hacia el lado del rosa. Ahí va. Ok, y ahí tengo la cara con un color bastante más natural. Ahora sí puedo darle un poco de saturación de nuevo al rojo. Bien, ahí estamos, está todo bastante orgánico, bastante normal, se ve. Pero le está faltando algo, le falta algo. Esta imagen le falta como estilo, le falta mood, le falta alguna estética que me lleve a algún lugar. Así que voy a trabajar un poco más sobre la capa de origen. Le voy a dar un poco más de azul. Ahí va mejor. Voy a llevar un poco más al verde este azul.
quizá un poco menos. Ahí está bien. Y lo que voy a hacer es trabajar los medios tonos dándole un color opuesto al azul, que en este caso puede ser el naranja tranquilamente. A ver si esto me funciona para empezar a equilibrar la imagen. Ahí podría ir, ahí podría funcionar. Y por último voy a agarrar las altas luces y voy a trabajar a ver con un poco de calidez y naranja en las altas luces. Me voy a pasar al oeste porque quiero ver qué hace primero. Ahí va, ahí me está dando un recorte, me está ayudando a que todas las zonas que tienen altas luces empiecen a teñirse de naranja y se empiecen a aparecer mucho más en la integración. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahí vemos mucho mejor. Bien, de manera local voy a trabajar estas dos luces que no me gustan como quedan con ese violáceo. Y voy a intentar llevarlas al mismo color que estoy trabajando. Bien. Vamos a darle un golpe de saturación. Bien. Y lo que voy a hacer es quitar la saturación del amarillo desde donde estuvimos trabajando directamente. El amarillo para equiparar un poco. Ahí va. La escena. Bien, estoy trabajando un poco el naranja. Ok, vamos a trabajar un poquito más ahora sobre la temperatura de color. Ahí vamos. Ahí empieza a gustarme, ahí empieza a tener un tono. Vamos a volver un poquito más. Ahí va. Ahí me empieza a gustar mucho más. Voy a trabajar un poquitito sobre el contraste para levantar un poco todos los detalles que hay en las zonas oscuras. Es decir, le voy a quitar contraste. Ven que empiezo a levantar un poco todo lo que está pasando al final de la escena. Un poco, no mucho. Ahí va. Vamos a probar con el brillo. Ahí va, y levantamos un poco más la toma general. Y voy a volver a devolver contraste porque ahí queda más equilibrado. Y ahora sí, vamos a trabajar sobre los negros directos. Lo que quiero en realidad es que esto tenga presencia, que se vea algo en los negros, pero que no quede tan lavado como está pasando ahora. Por lo tanto, los negros acá me sirven, ¿sí? Pero los voy a empezar a darle un poquito más de profundidad desde acá otra vez. Voy a volver. Ahí va. Vamos a devolver un poquito hacia atrás. Porque sí quiero esa zona funcionando, pero tampoco quiero que sea un desastre. Bien, voy a agregar una nueva capa porque quiero darle como preponderancia a la sombra, que es importante también la sombra, como lo contamos en el otro video. Así que voy a ver si esta sombra puedo hacer que funcione mejor y que sea más evidente. Lo único que voy a hacer con esta capa es darle contraste, pero solamente quiero que actúe en esta zona, ¿sí? No quiero que toque nada más. Contraste para que se vea, para que se resalte esa luz. Vamos a ver, primero voy a darle una exposición alta para ver si estoy trabajando bien sobre donde quiero. Bien, ahí está. Ahí vamos. Quizá con solo la exposición funciona. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con un pincel un poco más grande. Simplemente para que me dé una definición un poco, digamos, un degradado mucho mejor en la sombra. Y acá sí voy a subir el contraste, el brillo. Bien, perfecto, genial. Y las sombras las voy a bajar un poco. Ahí está, quiero que se note, pero tampoco quiero rematarlo. Bien, perfecto. Entonces vamos teniendo una imagen que va empezando a cerrar, me va empezando a gustar, se va apareciendo algo de una escena de película, pero acá está pasando algo y es que hay mucha luz y no me agrada porque se lleva mucha atención y no quiero que pase eso. Así que lo que voy a hacer es, una vez más, de la capa de imagen le voy a agregar una capa de degradado. Voy a traer este degradado para acá. Perdón, lo estaba haciendo en la última capa, disculpen, Lo quitamos, nueva capa de ajuste, degradado,
Vamos a bajar la exposición de manera gradual. Ahí va. Y ahí está. Ok. Yo diría que esta toma ya la tenemos. Me gustaría simplemente añadirle, a ver, un tanto de ruido, de grano más que ruido, porque sí lo tiene, pero con un poco más me parece que le daría una textura interesante, así que voy a ir por ahí, sí. Vamos a ir a la capa de imagen, en la capa de imagen vamos a ir a estilo, a refinar, y en el refinar me quiero centrar en un poco en la zona de el zorro, porque no quiero romper demasiado la imagen. Le vamos a dar grano de película, vamos a darle grano fino simplemente para ver el impacto que tiene. Me parece que puede funcionar bien, pero podemos hacerlo mucho mejor. Tenemos diferentes granos, rico en plata, por ejemplo. ¿Ven? Grano suave, grano cúbico, a mí me gusta este grano cúbico. Tubular, me gusta más que el cúbico. Y por último grano grueso, que no lo vamos a usar en este caso. Así que me voy a quedar en el cúbico, lo voy a hacer más granular, o sea que tenga, menos granular. Vamos a quitar un poco y eso le va a dar una cierta textura. A ver, vamos a ver. Ahí va. Menos granularidad. Ahí va. Y le da una textura que no termina de romper la imagen, pero sí le da un gustito más antiguo. Bien, perfecto. Tenemos la imagen, creo que está todo bien. Solamente voy a corregir algo que lo acabo de ver recién. Lo había visto antes y me había olvidado. Vamos a ir a ajustar una vez más. Voy a hacer una máscara. Una máscara. Y quiero que cubra solamente las orejas. Solamente las orejas, así que voy a hacer una máscara nueva. Una capa nueva, disculpen. Con un pincel de inteligencia artificial que me reconozca solo las orejas, porque lo que quiero, a ver, una M, ahí está, estamos solo las orejas, porque lo que quiero es bajarle la exposición a las orejas, que están muy expuestas y levantan mucha luz, y de paso que parezcan más una continuación de las orejas de nuestro modelo, ¿sí? Entonces le voy a dar un poco de contraste, solo a las orejas, un poquito de brillo, nada más. Sobre el amarillo, que es uno de los colores que estamos trabajando, le voy a bajar la luminosidad para que se oscurezca también. El naranja lo mismo. Esto va a hacer que se ponga como si fuese más oscura, ¿ven? Entonces empiezan a aparecer un poco más a la continuación de las orejas del modelo. Habría que darle un poquitito de tono más hacia el rojo para que... Ahí está, y un poquito más de luminosidad ahora. Bien, perfecto, un poco menos de saturación. Y ahora las orejas parecen una continuación de las orejas de nuestro modelo. Bien, bien, creo que estoy súper contento con lo que tengo. Sí, así es. Me voy a quedar acá. No sé si hay algo más que quiera hacer. A ver si puedo bajar un poquitito la sensación de las luces altas. Ahí va. Ahí queda un poco más equilibrado. Estoy cortando, digamos, el nivel de los blancos para que no quede tan... Ve que ahí queda muy como si tuviese mucho brillo. Tampoco quiero que se vea más acorde. Ahí va. Ahí está. Ahí está mucho más equilibrado. Bien, perfecto. Ahora solo nos quedaría exportar y ya estaríamos. Vamos a dar por terminada esta edición. Espero que este video no se te haya hecho muy largo. Y si es un poco más largo de lo que esperás, te pido o te recomiendo que empieces a ejercitar la paciencia al mirar videos, sobre todo cuando son tutoriales, porque con este afán de hacer todo rápido, que todo sea corto y que no me aburra rápido, te quedan un montón de cosas pendientes y para desarrollar un tema bien desarrollado realmente hay que tomarse el tema de manera seria y hay que tomarse el tiempo necesario. Dicho esto, te pido una vez más que si todavía no seguís mi canal y no estás suscrito, que te suscribas, que le des a la campanita, que le des like, que dejes comentarios. A mí me sirven un montón los comentarios. Si hay videos que te gustaría que haga, sobre qué te gustaría que sean esos nuevos videos, contame. Te espero, estoy acá escuchándote y leyéndote. Nos vemos. Chau, chau.